celebra la Navidad con Jesús. Pareciera una redundancia, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo se puede celebrar una Navidad sin Jesús? Por lo menos yo conozco dos tipos de Navidad, o más, quiero decirles, es mi apreciación personal. Siempre he tratado de captar dos tipos de Navidad. Bueno, una es la Navidad de las tradiciones, de las costumbres. La Navidad de la comida sabrosa. Por ejemplo, yo vengo de Colombia. En Colombia es muy común platos típicos navideños como la natilla, los buñuelos, y en Santander, que es el estado o departamento de donde yo soy, los tamales. Es muy típico que en una familia de tal vez 5 miembros se hagan 100 tamales, no solamente para el 24, sino para todos los días de Navidad. Y es también muy común que en familia, entre familiares o hasta vecinos se regalen o se obsequien tamales, que son, en otros países se le llaman también hallacas. La comida típica, por ejemplo, en Venezuela es el pan de jamón. El pan de jamón es un pan no solamente que tiene jamón, no, es un pan especial que se le llama pan de jamón, tiene queso, algunos le echan aceitunas, las hallacas, que son cierta forma parecido a los tamales. Y yo sé que cada país tiene su comida rica, su comida típica navideña. Esta es una Navidad clásica, por eso yo he tratado de catalogar dos tipos de Navidad, ¿no? Sigo en la misma Navidad clásica, la Navidad de la decoración. Hay algunos que hacen su arbolito, otros hacen su arbolito y su pesebre, otros decoran con luces, con ramitas, algunos, bueno, usan otras cosas que claramente no tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pero digamos que la sociedad y las tradiciones se han mezclado con la Navidad, o con lo que nosotros hemos conocido acerca del nacimiento de Jesús en la Biblia, como por ejemplo el famoso Santa Claus, que no aparece en ninguna página de la Biblia, pero hoy día las tradiciones y la cultura lo relacionan con la Navidad. Esta Navidad clásica es la Navidad de las compras, es la Navidad de los regalos. Vengo de una familia latina. No conozco todas las culturas latinas o todos los países de origen latino más bien, pero sé que tal vez en un país como el mío, de donde yo vengo, no estrenar en diciembre era un trauma. Los más pudientes estrenaban el 8 de diciembre, el 24, el 31 y el 6 de Reyes. Y los menos pudientes estrenaban el 24 y el 31. Y los más pobres, no estrenaban. Y eso era una tragedia o un trauma, y eso era casi que vivir en la miserableza, no poder estrenar ropa en diciembre. Y este es un tipo de Navidad que hemos aprendido, ¿no? No estoy diciendo que es la correcta Navidad. Estoy diciendo que esta es una clásica Navidad en muchas familias latinas. Como pastor de iglesias, lamentablemente el mes de enero en muchas ocasiones ha sido para mí, bueno, también para mi esposa, perdón que me usé de primero, me equivoqué, mi esposa y para mí, el mes de enero es un mes de restauración, o ha sido en otros tiempos un mes de restauración. ¿Por qué? Porque las fiestas decembrinas han estado asociadas al endeudamiento, al alcohol, a los problemas familiares por tantas fiestas. El corazón se endurece porque se aleja del Señor. Hay muchos discípulos que en todo el mes de diciembre no se ven, pero en el mes de enero ya como que la conciencia de Dios empieza por ahí a arañar un poquito el corazón, y entonces empieza esa necesidad de volver a la iglesia. Esta clásica Navidad también tiene sus tintes religiosos. Algunos hacen pesebre. Yo recuerdo en la cultura en la que yo vengo, desde el 15 hasta el 24 de diciembre se hacían las novenas, aunque bueno, realmente las novenas son una costumbre muy católica, y se hacía
a las 4 de la mañana. Yo recuerdo que desde las 3 de la mañana, tal vez 3:30, en los barrios empezaba a sonar pólvora para que toda la gente se levantara y fuera a la misa de 4 de la mañana, muy, muy temprano. Y recuerdo que eran 9 días yendo a las 4 de la mañana, y es parte como también de las costumbres religiosas de la Navidad. Viví 4 años en un estado que se llama Mérida, en Venezuela, cuya capital también es Mérida, y allá hay una costumbre propia de esa tierra que no se ve en ninguna otra parte del mundo y en la Navidad, y es la famosa paradura. ¿Qué es la paradura? La paradura es una práctica muy particular. Tal vez ahorita que yo le cuente un poquito, usted dirá, mira, pero qué extraño, yo eso nunca lo había oído. Cuando termina diciembre y empieza enero, si no me falla la memoria, durante los primeros días de enero, no sé si son los 24 días los primeros 24 días de enero o todo el mes de enero, hacen fiestas como un poquito parecido a las posadas o a las novenas, no tan igual, tiene sus costumbres particulares. ¿En qué consiste la paradura? Cada casa de familia ubica su casa en el vecindario donde vive un día y celebran la paradura. ¿Qué celebra la paradura? Como ya pasó el mes de diciembre, en enero supuestamente el niño camina. Entonces esconden el niño del pesebre, lo esconden en alguna casa de la comunidad, y entonces empiezan a buscar al niño porque ya el niño caminó y se perdió. Y hasta que aparece el niño, y luego llevan el niño, que es literalmente un muñeco sacado de un pesebre, y dicen que es el niño Jesús, y entonces lo llevan y lo ubican en la casa donde realmente, no donde estaba el niño extraviado, sino donde se va a hacer la paradura. Y ahí, bueno, hay comida, hay regalos, al niño le ponen padrinos, y hay una pareja de padrinos que van a ser los padrinos del niño por ese día. Y pasan el muñequito, y toda la gente que está en esa actividad le da un besito al niño, al muñeco. Y así todos los días de enero. Eso lo hacen en las empresas, lo hacen en las casas de familia. Y esto es parte como de las tradiciones religiosas en un sector de nuestra cultura latina. Pero hay otra Navidad para mí diferente, y es la Navidad de la que yo quiero hoy hablarles un poquito. Y es la Navidad verdadera. La Navidad que consiste en encontrarme con Jesús. La Navidad que consiste en dejar que Jesús nazca realmente en el corazón. La Navidad que consiste en tiempos de amor, en tiempos de perdón, en tiempos de reconciliación. Muchas personas celebran la Navidad, pero sin Jesús. Por eso hoy el mensaje se llama celebremos la Navidad con Jesús. Porque usted puede comprar regalos y recibir regalos. Puede hacer comida especial. Puede tener hasta prácticas religiosas, costumbres religiosas según su país de origen. Y con todo y eso, no encontrarse con Jesús en Navidad. Por eso yo decía al principio que para mí, en mi apreciación, hay dos tipos de Navidad: la de las costumbres y las tradiciones, y la Navidad que nos muestra la Biblia, que es retomar las enseñanzas de los evangelios respecto al entorno en los que llegó el Mesías y ese significado de la vida de Jesús en nuestras vidas. Muchas personas celebran la Navidad, pero se pierden realmente el nacimiento de Jesús en sus vidas. Muchas personas participan en tradiciones y costumbres, pero no conocen el significado genuino del nacimiento de Jesús. La Navidad se ha vuelto una época de negocio, de corre-corre. La Navidad es una industria muy, muy fuerte en nuestro país. Los vendedores tienen su temporada en Navidad. Muchas tiendas anuncian sus productos. Navidad, créame, que deja billones y billones de dólares en los Estados Unidos de ganancia. No más repasemos un poquito ahorita con la pandemia, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el incremento de las encomiendas, de los pedidos por Amazon, por ejemplo, que eso es abismal.
comparado con el año pasado, lo que se ha incrementado, porque esta es la Navidad que muchos conocen. Y es la Navidad que muchos conocen porque fue la Navidad que aprendieron en sus casas. Nuestros calendarios se llenan de actividades desde el Día de Acción de Gracias. Empieza diciembre, programas, fiestas, actividades y bueno, muchos otros también. Navidad es sinónimo de nostalgia y de tristeza para muchos. Porque cuando era pequeño le pasó algo en Navidad, porque perdieron un ser querido en Navidad, o porque ese ser querido ya no está, tal vez no falleció en Navidad, pero se recuerdan las Navidades con ese ser querido, o porque cuando éramos pequeños éramos muy pobres y a mi hermano le dieron un carro con 4 ruedas y a mí me dieron uno con 3 ruedas y yo recuerdo que hubo esa discriminación en mi casa en la forma de dar regalos. Bueno, para muchos Navidad es sinónimo también de nostalgia, entra como, ay, quiero llorar y no sé por qué, tengo ese sentimiento de nostalgia y no sé por qué, y esta también es la Navidad para algunos. Pero este tipo de Navidad está muy lejos de lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero yo quiero decirles algo. La mayoría de las personas que quieren celebrar la Navidad, se pierden la Navidad. Y esto ha sido así desde el principio. Desde la primera Navidad. Remontémonos al origen de todas las cosas. Al génesis de todo. ¿Cuál fue la primera Navidad? Obviamente Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a mirar cómo 3 tipos de personas se perdieron la Navidad en la primera Navidad. Y vamos a ver cómo en estos tiempos se sigue perdiendo la Navidad. O se celebra la Navidad, pero sin Jesús. Se celebra la Navidad de los regalos, la Navidad de la ropa nueva, la Navidad de la comida típica, la Navidad del corre-corre, de las fiestas, de las reuniones sociales, pero no la Navidad verdadera. Y la Navidad verdadera necesariamente requiere a la persona de Jesucristo. Necesariamente a la persona de Jesús. Vamos a ver entonces 3 tipos de personas que se perdieron la primera Navidad. Y la primera, quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas, capítulo 2, versículo 7 dice así. Y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, familia, vamos a ver cómo, o a recordar, no sé si usted tiene en su mente los dramatizados de Navidad, que esos son muy comunes en esta época. Yo siempre he visto cómo al mesonero, donde le negaron la entrada a María y a José para que María diera luz a su bebé, yo siempre he visto que al mesonero lo pintan como un villano, como una persona fría, una persona malvada, una persona insensible, porque no le dio entrada a Jesús. Ahora, dice la Escritura que al niño, y dio a luz al primogénito y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón viene del griego katalima, que significa dejar las cargas. Eso significa katalima. Y es la misma palabra que en original griego traduce para nosotros mesón. ¿Qué era el mesón? El mesón era como, bueno, en Colombia un motel es otra cosa, pero aquí en los Estados Unidos un motel es un lugar donde los viajeros pasan la noche con sus familias o los que trabajan y conducen toda la noche porque manejan un camión o hacen algún tipo de transporte, tienen que pasar la noche en algún, como una especie de hotel. Eso más o menos era un mesón. Era un lugar donde los viajeros pasaban la noche y dejaban las cargas del viaje y aún también sus animales descansaban en los mesones. Ahora, recordemos
cómo sería un hotel en esos tiempos. Por ejemplo, un hotel en los tiempos de hoy necesariamente debe tener un estacionamiento, porque toda la gente o los moteles que están en el camino, todas las personas llegan, en 99.99999% llegan en un vehículo. Ahora, imagínense entonces qué tipo de estacionamiento debiera tener un mesón o un motel o un hotel para viajeros de la época. Pues tenía que tener un lugar para los animales. Si la gente llegaba en caballo, en burro, en camello, que eran los animales comunes de transporte en aquella época, entonces los mesones eran hoteles, y los hoteles en la parte subterránea, en los basement o muy cerca al hotel, no siempre tenía que ser en los basement o en el sótano, también muy cercano al hotel, en ciertas cuevas se adecuaban los establos. Y todo mesón tenía que tener un establo, ya sea en el sótano o ya sea muy cercano, porque todas las personas llegaban a los mesones en algún medio de transporte. Cuando José y María llegan al mesón, el mesón está lleno. Y entonces ellos no tienen otra alternativa porque ya era el momento de dar a luz. Y entonces María va y da a luz en el pesebre. Ahora, ¿qué es el pesebre? Había un lugar para que los animales descansaran y se alimentaran. El lugar como tal era el establo, pero el pesebre era como una especie de cueva, podía ser, o también podía ser hecho en piedra, como un lugar donde se depositaba la comida. Y más o menos las medidas del pesebre eran 3 pies de largo, 3 pies es más o menos esta distancia, 1,5 pies de altura, más o menos así, y 2 pies de profundidad, más o menos es así, como 60 centímetros alrededor. Ese era literalmente el pesebre. Entonces un niño recién nacido cabía en el pesebre, dentro del establo, en el pesebre. Recuerde, el pesebre literalmente, porque a veces relacionamos el pesebre con todo el salón, que era el establo. Y de alguna forma pues tiene lógica que para poder entrar al lugar donde se colocaba la comida para los animales, que era propiamente el pesebre, tenía que entrar al establo. Entonces el sitio más grande era el establo, pero el niño no se puso en el establo, sino en el pesebre, en el lugar de alimentación, que era un espacio muy reducido, y seguramente ahí podían abrigar un poquito al niño. Pero llama la atención quien les atendió antes que ellos fueran al pesebre, el mesonero, porque dice que no, para llegar a un lugar y saber que a un hotel y saber que no hay habitaciones disponibles, alguien tuvo que decirme que no hay habitaciones disponibles, y ese es el mesonero. Obviamente, ¿cómo se dieron cuenta que no había lugar en el mesón? Porque el encargado les dijo a ellos, no hay lugar aquí. Y entonces ahí surgen preguntas. ¿Por qué esta insensibilidad del mesonero? Créame que la cultura judía no era tan cruel. De ver una mujer embarazada, ya va a dar a luz, y ni siquiera haber hecho un espacio o haber llamado a una partera, o haber dicho, miren, no hay espacio, aquí está mi casa, o bueno, no está mi casa, venga, yo voy con usted, vamos a traer una partera, un médico, voy a traer un colchón, voy a darles abrigo. No, fue una insensibilidad total de este señor. Los judíos no eran bárbaros e insensibles. Esto no fue común, esto que hizo el señor del mesón, de permitir que ella se fuera a dar luz al pesebre. Sin embargo, esto fue lo que pasó. Esta es la historia, y pues la historia hay que contarla de la manera en que ocurrieron las cosas. Pero ¿saben qué quiero empezar a sacar como primera conclusión? Y es, este mesonero se perdió del evento más importante de su vida.
haber sido testigo del nacimiento de Jesús. Fue el primero que se perdió la Navidad. Y la pregunta es, ¿por qué el mesonero se perdió la primera Navidad? Ya con esta historia, bueno, o más bien antes de responder, quiero que la misma palabra de Dios nos trate de aproximar a la respuesta por qué el mesonero se perdió la Navidad o reaccionó de esta forma. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, ahora del versículo 1 al versículo 3. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado o censado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Augusto César quería cobrar impuestos y saber con qué personas contaba para la guerra. Y para eso todos tenían que ser censados, pero las normas de los censos de aquella época era que cada persona tenía que volver a su ciudad de origen y allí iba a ser censado. Así ordenaban los censos en aquella época. Entonces, ¿qué sucedió? Todas las personas que eran de Belén, pero que no vivían en Belén, llegaron para ser censados. Esa es la lógica de por qué no había lugar en el mesón. Habían muchos viajeros, habían muchos visitantes que llegaron para ser censados, habían muchos invitados, y esta fue la razón por la cual el mesonero se perdió la Navidad. Estaba muy ocupado atendiendo invitados. Estaba tan lleno de gente. Y la pregunta es, ¿será que nosotros nos ocupamos tanto de actividades en Navidad que no tenemos tiempo para encontrarnos con Jesús? Por ejemplo, hoy es día de iglesia. ¿Qué es lo común? Bueno, estamos, pienso yo, según lo que veo también en las noticias, en el principio del final de la pandemia. Estamos ya en la etapa final, pero empezando la etapa final de la pandemia. La pregunta es, ¿será que todos, y esto no es solo para la iglesia St. Illinois, esto es para todos los creyentes y aún para los que pertenecen a otras iglesias? Esto es una reflexión general, este sermón no va dedicado a nadie en particular. La pregunta es, entonces, ¿será que habemos personas que nos hemos dejado de congregar en este mes de diciembre, que nos estamos perdiendo la Navidad porque estamos muy ocupados, porque me llegó gente de visita, porque estoy organizando comida, porque tengo que hacer compras? Entonces, preciso a la hora de congregarse, me voy al centro comercial a comprar los regalos. Y entonces estamos tan ocupados como el mesonero en la temporada de Navidad. Entonces, este es un tipo de personas, los que se enredan en las fiestas, en las comidas, o el regalo que voy a comprar, el regalo que voy a recibir, los programas, y nos olvidamos de la Navidad. Ahora quiero decirle algo, o surge más bien una pregunta: ¿será pecado familia, estrenar ropa nueva en diciembre? Porque eso es una costumbre del mundo, y entonces, ¿será pecado? ¿Será pecado hacer una fiestecita familiar? Bueno, ahorita las recomendaciones médicas públicas es que las fiestas familiares preferiblemente sean de una misma casa, ¿no? No quiero, a nadie les he prohibido que se junten de varias casas, pero tampoco los puedo mandar a que lo hagan e ir en contra de las recomendaciones médicas. Pero sí vale la pena reflexionar si es que estamos demasiado ocupados en estas cosas. Y continuando con la pregunta, ¿será pecado comprar pavo para Navidad porque son costumbres del mundo y no está en la Biblia? ¿Será pecado dar regalos en Navidad porque eso es parte del consumismo social? No es pecado. Ahora, el no hacerlo tampoco es pecado.
Y no podemos juzgar tampoco a los que no lo hacen, porque tampoco la Biblia dice que lo tienen que hacer. Pues esta es una forma como el propio mundo ha ido evolucionando y nos hemos llenado de tradiciones. Pero en sí, comprar ropa a los que puedan hacerlo en diciembre, dar regalos en diciembre, no está mal hacerlo, pero ¿sabe qué es lo que está mal? Que nos ocupemos tanto en estas cosas y realmente nos olvidemos de la esencia de la Navidad, que es un encuentro con el Salvador, encontrarnos con el Salvador. Aunque podamos llenarnos de asuntos religiosos en diciembre, podemos alejarnos más de Jesús en el mes de diciembre si actuamos como el mesonero. Estoy ocupado para esto, estoy ocupado atendiendo a los invitados, estoy ocupado haciendo lo uno y lo otro. Entonces, el mesonero se perdió la Navidad y representa al tipo de personas que están muy ocupados en el tiempo de la Navidad. Vamos entonces al segundo personaje de hoy, y es el famoso rey Herodes, el rey que también se perdió la Navidad. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 2 del verso 1 al verso 3. Pido 5 segunditos de excusa. Gracias. Estaba trayendo mi agüita para poder continuar. Entonces, familia, vamos con el segundo personaje que se perdió la Navidad. Estamos hablando de la primera Navidad, el Génesis, el origen de toda, la mera Navidad, la de la Biblia, la real, la de la Biblia. Ya vimos que el mesonero se perdió la Navidad porque estaba muy ocupado. Ahora estamos hablando de... Hubo también un rey que se perdió la Navidad y fue el rey Herodes. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí vemos un rey que sabía que Jesús, el Mesías, el rey prometido, había nacido. ¿Qué hizo Herodes cuando escuchó que el que iba a ser el rey de Israel, había nacido? Dice, se turbó y toda Jerusalén con él. Este rey Herodes, bueno, quiero decirles que Herodes era una dinastía, no solo una persona. Herodes era un título como el faraón. Hubo muchos faraones. Lo mismo Herodes era un título que se le dio a una dinastía, a una familia de reyes colocados por Roma, eran reyes idumeos al servicio de Roma para administrar ciertas regiones de Israel o como algunos despectivamente le llamaban en aquella época, Palestina. Ahora, familia, la pregunta es, ¿qué molestó tanto al rey? El mesonero ni pendiente que Jesús era el rey, pero Herodes por lo menos tenía mayor conocimiento que el mesonero. Herodes tenía la información. Los sabios de Oriente llegaron a preguntar, nació el rey de los judíos, ¿dónde está? Lo queremos adorar. Ya Herodes escuchó acerca de Jesús. Sin embargo, dice que él estaba agitado, estaba frustrado. ¿Sabe por qué? Porque este Herodes, que era llamado Herodes el Grande, y a él le encantaba que le dijeran Herodes el Grande, no quería que nadie amenazara su reinado, ni siquiera un bebé. Él sentía que un bebé podía llegar a amenazar su posición. Ahora, quiero hablarles un poquito de Herodes el Grande, porque hubo varios Herodes. Herodes el Grande, Herodes, este hombre fue un hombre muy astuto, fue un hombre que se ganó toda la confianza del emperador romano,
y por eso él le confirmó en el poder. Fue un hombre que supo ganarse en cierta forma a los judíos, agarró el templo que era lo más sagrado para los judíos y lo embelleció, lo engrandeció, dijo a los judíos son felices con su templo, pues se los voy a poner todavía muchísimo más bonito de como está, y así los judíos van a estar tranquilos, yo sigo siendo rey. Él quería evitar cualquier tipo de rebelión o revuelta en Israel. Ahora, este hombre era un hombre muy paranoico. La paranoia es un conflicto de la personalidad donde la persona tiene delirio de persecución. Cuando alguien está paranoico es porque cree que lo están persiguiendo, que le van a hacer daño, y siente que lo están viendo y que ya va a llegar alguien a hacerle daño. Eso se llama paranoia. Y este rey Herodes era paranoico. Este rey Herodes se casó con 10 mujeres y de las 10 mujeres tuvo 15 hijos. Hubo una mujer que fue la que él más quiso y se llamó Mariana I. Esta fue la mujer que Herodes quiso más. Herodes quería muchísimo esta mujer, sin embargo, se quería más él. Y tenía miedo de que a él lo envenenaran, que lo mataran, que le quitaran el poder. Terminó matando a los padres de Mariana, aunque Mariana era su mujer preferida. Terminó matando a los padres de Mariana. Y al ver que Mariana reclamó tanto por ese hecho, él se asustó y creyó que Mariana también lo iba a matar. Es más, él dijo, si yo llego a morir, había dejado unas órdenes, inmediatamente maten a Mariana para que no se vuelva a casar con nadie. Así de ese tipo de locura era Herodes el Grande. Y al ver tanto reproche de la mujer por el asesinato de sus padres, él mandó a matar a su mujer, a la que él más amaba. Y posteriormente mandó a estrangular a los 2 hijos que había tenido Herodes con Mariana, porque tenía miedo de que sus hijos reclamaran el trono. Uno se llamó Alejandro y otro Aristóbulo. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y por qué esta historia? Porque yo quiero que usted entienda un poco más la Biblia desde su contexto real y original. ¿Quién fue el rey Herodes? ¿Quién era el rey Herodes? Este fue un hombre paranoico. Mandó a asesinar a los hasmoneos, que eran los descendientes de los macabeos, que se habían rebelado contra los griegos, solo porque tenía temor que también se rebelaran contra él. Ahora, este hombre paranoico y violento, entenderlo desde todas las cosas que hizo, es fácil también comprender cuál fue su reacción frente al reporte de los magos. El hombre, ¿qué le dijo a los magos? El hombre le dice a los magos, ok, nació el rey de los judíos. Él decía dentro de sí, yo soy el rey de los judíos. Y si nació, según profecías, el que va a ser el rey de los judíos, yo lo tengo que matar. Esa fue la forma, o sea, mató a sus suegros, mató a su esposa, mató a 2 de sus propios hijos. Y alguien le dice que en una ciudad llamada Belén nació el rey de los judíos. Él dijo, yo lo tengo que matar. Entonces este hombre paranoico, con delirio de persecución, le dice a los magos, por favor, cuando ustedes vean el niño, avísenme, porque yo también quiero ir a adorar el niño. Pero él no quería adorar el niño. Él quería matar al niño porque sentía que su posición estaba siendo amenazada, su posición como rey. Miremos lo que dice entonces Mateo 2 del 16 al 18. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, porque los magos se fueron por otra ruta y no le avisaron dónde estaba Jesús, se enfureció en gran manera y mandó a matar todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, bueno, antes de decirlo del profeta Jeremías, ¿cuál fue entonces la reacción de Herodes? ¿No me van a decir en qué parte de Belén está el niño que nació y que va a ser el rey de los judíos? Pues sencillo, todos los niños menores de 2 años, háganme el favor y van y los matan. De este tipo era Herodes. Ya sabiendo lo que él llegó a hacer a su propia familia, a su propia esposa, a sus propios suegros, a 2 de sus propios hijos,
Bueno, nos parece ya nada raro lo que hizo, mandar a matar a todos los niños de una ciudad. Todos los niños de Belén los mandó matar, porque él quería asegurarse que el que iba a ser el rey, el Mesías prometido, no se criara. Y entonces dice que se cumplió algo que el profeta Jeremías, aún a través de ese acto barbárico que cometió Herodes, se cumplió algo que el profeta Jeremías había dicho. Verso 18. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Este es un famoso versículo de la Biblia. Raquel que llora a sus hijos. ¿Por qué Raquel que llora a sus hijos? Recordemos que Raquel fue una de las esposas de Jacob. Y de Jacob y Raquel, Jacob fue el patriarca que Dios le cambió el nombre por Israel. Y los descendientes de Jacob eran los israelitas. Ahora, Raquel era de esta región. Esta era la región de Raquel. Es decir, que matando a los de Belén, estaban matando a los hijos de Raquel. Es decir, descendientes de Raquel. Raquel era la antepasada de estos bebés que el rey Herodes mandó a matar en Belén. Y se cumplió la escritura. Raquel que llora a sus hijos y no puede ser consolada. ¿Por qué? Porque ya no existe. Se mandaron a matar a todos los bebés menores de 2 años. Ahora, Dios ya le había avisado a José y a María de esto en sueños antes que llegaran por los niños y ellos tuvieron que huir a Egipto. Pero miles de niños murieron destruidos para satisfacer la paranoia sangrienta de este Herodes. Entonces, familia, el mesonero se perdió la Navidad porque estaba demasiado ocupado. Ahora, el rey Herodes se perdió la Navidad porque estaba lleno de temor. Dice la Biblia que él se turbó, dice, estaba lleno de temor. Y como Herodes, hay personas que se pierden la verdadera Navidad. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que Jesús reine en sus vidas. Y una de las cosas que uno tiene que reconocer en estos tiempos de Navidad es que necesitamos cederle el trono de nuestra vida y permitir que sea Jesús el que reine y el que gobierne. Mucha gente no quiere dejar que Jesús gobierne sus vidas. ¿Por qué? Porque dejar que Jesús gobierne mi vida va en contra de mis propios deseos. Mucha gente celebra la Navidad pero sin Jesús. Y pierden el verdadero significado de la Navidad porque no están dispuestos a que Jesús sea el rey de su vida y sea quien gobierne su vida. Mucha gente en Navidad va a la iglesia, hacen hasta buenas obras y escuchan hasta varias predicaciones, pero sin embargo Jesús no está gobernando su vida. Y al igual que el rey Herodes, quieren sentarse sobre su propio trono. Entonces viene una pregunta. ¿Usted está dispuesto a ser diferente de Herodes? Ahora, no en el sentido de matar niños, por supuesto. Esto este no es el contexto nuestro. Yo quiero es que usted, que el Dios me dé sabiduría para transmitirle esto que el Señor hablaba a mi corazón. Y es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a que el rey Herodes no gobierne? O sea, mi yo, mis emociones, mi carne, mis pensamientos, mis propias razones, sino realmente dejar que Jesús sea rey en mi vida. Mire, es tan fácil declarar y decir, Jesús es el Señor del mundo. Es fácil decir que Dios es el dueño de toda la tierra. Es fácil decir que Dios está por encima de los montes, de los valles, de los animales. Es tan fácil decir, Señor, tú eres el dueño de todo el universo, del sol, de la luna, de las estrellas. Pero cuán difícil es que el Señor sea el Rey, el Señor de mi vida. Cuán difícil es que el Señor sea Señor de mi corazón.
cuán difícil, cuánto nos cuesta. Porque estamos llenos de nosotros mismos, porque ese Herodes está entronado en el corazón y no está dispuesto a ceder. Porque ese Herodes que nos quiere gobernar se llama carne. Porque ese Herodes que nos quiere gobernar se autojustifica y toma decisiones sin dejar que sea Jesús el que gobierne el corazón. Y esto sucede. Muchos nos podemos perder la Navidad. Y me incluyo yo de primero, como el de mayores errores, el más débil y el más pecador. Bueno, o soy un pecador arrepentido, ¿no? Obviamente. Pero yo me incluyo ahí. ¿Cuánto de Herodes hay realmente en nuestra vida? No al estilo de desearle el mal a los niños, no. Al estilo de, yo quiero ser el rey y no quiero que nadie más gobierne conmigo. Qué lindo es que en esta Navidad le dijéramos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Como el profeta Jeremías. Mire, el profeta Jeremías, que muchos le conocen como el profeta llorón, él vivió momentos difíciles donde su mensaje no era oído, no era valorado como siervo, como profeta. Y en uno de sus lamentos, él le dijo al Señor, te entrego el ministerio, Señor, no predico más. Cada vez que yo predico, tu palabra, en vez de ser respaldada o de tener respaldo para mi vida, más bien me es una afrenta para mí. Entre yo más predico, más soy vituperado, más soy ofendido. Entre yo más te sirvo, peor me va. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero más. Yo ya no, renuncio. Y Jeremías le pasó carta de renuncia a Dios. Hasta repudió el día en que nació. Imagínense cómo estaba él de frustrado. Cuando yo veo estas historias, yo digo, uy, Señor, no soy tan diferente a Jeremías. Y no lo hablo con soberbia de las buenas obras, no, yo lo hablo más bien de las debilidades de Jeremías. No de las proezas heroicas de Jeremías, sino más bien de las debilidades. Entonces digo, bueno, Señor, yo califico porque hay cosas de Jeremías también en mi corazón. Pero sabe, en Jeremías capítulo 20, llega un momento en que Jeremías era el que estaba gobernando él mismo su corazón, como el rey Herodes. Él era el rey de su vida y como rey de su vida dijo, no más, no le sirvo más a Dios. Sin embargo, dice Jeremías capítulo 20, que Dios encendió un fuego en su corazón. Y hay unas palabras hermosas que Jeremías le dice al Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Fuiste más fuerte que yo, Señor. Me venciste, ya no me puedo resistir a tu amor. Sí, Señor, había dicho no te sirvo más. Sí, ya había tomado esa decisión, pero ¿sabes qué? Esa era una decisión de mi carne. Ahora ven, Señor, y siéntate y gobierna tú mi corazón. Sé tú el rey de mi vida. Y Jeremías continuó la obra del Señor. Aunque en tiempos él tomó la decisión de desfallecer. Y me encanta esta historia de Jeremías. Yo me identifico con Jeremías en sus debilidades. Ahora la pregunta es, ¿cuán dispuesto está usted de dejar que el Señor reine y gobierne su vida? Miremos lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 14. Dice, pero sus conciudadanos, está hablando de Jesús, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. En los tiempos de Jesús había gente que decía eso, no solo el rey Herodes. El rey Herodes representa, digamos, a todo ese número de gente, de personas. Pero mucha gente decía, no quiero que éste reine sobre nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a no a compartir tu silla con Jesús, tu trono con Jesús? No funciona así. Funciona, yo me levanto y me hago a un costado
y dejo que el Rey de Reyes gobierne y dirija mi vida. No cabemos los dos. No es que yo voy a estar sentado en una partecita de la silla de mi trono y en la otra partecita Jesús. Jesús, ven y gobernamos juntos. No funciona así. Para que Él se siente, yo me tengo que levantar de mi trono. Y tercero y último tipo de personas que se perdieron la Navidad. Los religiosos. Hubo muchos religiosos que se perdieron la Navidad. Por eso yo les decía al principio que no necesariamente las tradiciones religiosas significa que tenemos una Navidad con Jesús. Miremos lo que dice Mateo capítulo 2, verso 4. Mateo capítulo 2, verso 4. Dice, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Aquí vemos también un grupo de personas que se perdieron la Navidad y eran líderes religiosos. Cuando el rey Herodes escuchó de los magos que había un rey que iba a nacer, él llamó a los religiosos, dice sacerdotes y escribas, principales sacerdotes y principales escribas. Dirían mis amigos mexicanos, los meros, meros, meros. Llamó a los teólogos, a los profesores, a los académicos religiosos, a los doctores de la ley, a preguntarle en dónde iba a nacer el Mesías. ¿Y sabe qué es lo más, no sé, irónico tal vez? Que los religiosos se lo dijeron de memoria, porque ellos sabían, cuando Herodes consulta en dónde iba a nacer el Mesías, los religiosos dijeron inmediatamente, dieron con la respuesta, no titubearon, no tuvieron que pensarlo, no tuvieron que ir y leer la Torá. ¿Qué dijeron ellos? Miremos lo que dice Mateo 2, verso 5 y verso 6. Mire la respuesta de los religiosos, rapidito, en Belén de Judea. Ellos se lo sabían de memoria. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y nombran la profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Fíjese, familia, estos religiosos eran expertos de la Biblia. Se sabían la profecía, sabían en dónde iba a nacer el Mesías. Ahora, ¿sabe qué es lo irónico? Y es mi mayor pregunta. No sé si usted ya se lo preguntó. Si ellos sabían en dónde iba a nacer el Mesías, ¿por qué no fueron? ¿Por qué no fueron a Belén a esperar el cumplimiento de la profecía? ¿Por qué no escucharon a los magos de Oriente cuando dijeron, nació el Mesías, vamos a ir a adorarle? Y Herodes le preguntó y ellos sencillamente tenían un conocimiento, pero era una letra muerta. Ninguno de ellos quiso ir a conocer al Salvador. Y aunque sabían en dónde iba a nacer el Salvador. Mira, entonces tenemos tres tipos de personas. Primero, como el mesonero. Nos perdemos la Navidad con Jesús porque estamos demasiado ocupados. Segundo, como Herodes. Tenemos temor que Jesús gobierne nuestra vida. Hay mucha gente que me ha dicho a mí, José, yo no quiero aceptar a Jesús porque tengo miedo que Jesús cambie mi vida, porque estoy muy contento con lo que estoy haciendo y hay cosas que a la luz de la Biblia no están bien y no las quiero dejar, por eso no busco a Jesús. Así me lo han dicho personas. Tienen miedo que Jesús gobierne sus vidas, como Herodes. Herodes tenía miedo que Jesús gobernara. Y tercero, como estos líderes religiosos que tenían mucha teología, pero que realmente no estaban interesados en experimentar al Señor. Ellos tenían una teología muerta, y ahí es donde se cumple la Biblia cuando dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No nos sirve de nada, familia, llenarnos de tanto conocimiento de Dios si no estamos dispuestos a aplicarlo en nuestro diario vivir.
no nos sirve de nada. Ahí es donde se aplica que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Los religiosos sabían de memoria en dónde iban a nacer Jesús, pero realmente no estaban dispuestos a encontrarse con Jesús. Eran personas llenas de orgullo, de sus propias razones y de sus propias conclusiones, sus propias justificaciones. Servían a Dios como ellos querían, pero no como Dios quería. Y nosotros podemos equivocarnos, los que servimos a Dios. Y vuelvo y digo, me pongo yo en la primera línea como primer ejemplo. Es fácil cometer ese error. Servir a Dios no como Él quiere que yo le sirva, sino como yo quiero servirle. Y esto hicieron los religiosos. Y en estos días también podemos perdernos la verdadera Navidad con Jesús por estas mismas razones. Mucha gente prefiere hablar de lo que aprendió de la Biblia, del nuevo conocimiento bíblico que tiene, a hablar de lo que el Espíritu Santo le está redarguyendo, que tiene que cambiar, que tiene que dejar que el Señor gobierne y que el Señor señoree su vida. Muchos están más interesados en las tradiciones, las costumbres y la cultura que en un encuentro verdadero con Jesucristo. Familia, un verdadero encuentro con Jesús cambia la vida, cambia el corazón. Yo tengo mi temperamento que he venido dejando que el Señor moldee, que por supuesto tengo que cada día de mi vida seguir trabajando. Necesito mucho de Dios todavía en mi temperamento. Pero si hay algo que yo he aprendido, ya cuando, digamos, pasa como la euforia o el momento de enojo, es arrodillarme y a decirle: Señor, me rindo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dime tú. Dime tú qué quieres que yo haga. Estas son mis razones, esta es mi lógica, estos son mis argumentos, estos son mis propios deseos. ¿Cuáles son los tuyos, Señor? ¿Cuáles son los tuyos? Y es algo que he aprendido, porque es imposible que yo realmente me encuentre con Jesús y siga igual. Y no haga lo que Jesús haría en mi lugar. Yo estoy seguro, oro, para que usted pase una linda Navidad. El miércoles tenemos nuestro devocional previo a la Navidad. La Navidad se comienza a celebrar desde el jueves en la noche, que es 24. El miércoles vamos a tener nuestro devocional. Me parecería bonito que usted ese día, algunos tienen su costumbre de más bien pasarla en pijama, otros se ponen una ropa bonita, hacen una cena familiar, algunos cantan algunas canciones, otros hacen karaokes, se da regalo, se recibe regalo, y vuelvo y digo, no reprocho esto, más bien hasta me parece bonito, y lo tengo que confesar. También la tradición también me ha tocado y yo lo disfruto también. No quiero decir que eso sea malo, pero quiero dejar una reflexión. Los magos de Oriente llegaron a visitar al niño que acababa de nacer no con las manos vacías. Uno trajo incienso, otro trajo mirra y otro trajo oro. Bueno, tengo que confesarles, me gusta mucho estudiar la Biblia en su contexto, que no necesariamente fue que uno trajo incienso, uno mirra y uno oro. Eso es lo que damos por hecho. Pero puede ser que dos trajeron mirra y tampoco la Biblia dice que tres, que fueron tres. Esas son historias que nosotros hemos aprendido, pero que no están en la Biblia. Pudieron ser 5, pudieron ser 10, o pudieron ser los 3 que siempre pensamos, solo que para mí es palabra de Dios lo que dice la Biblia, pero la Biblia nunca dice que eran 3. Se presume que eran 3 porque llevaron 3 tipos de regalo. Ahí está la presunción, pero esto es presunción. Pero asumamos que son 3.
Eso sí le digo con toda certeza. No se llamaba ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Esos nombres tampoco son bíblicos, fueron inventados. Pero lo que sí quiero tomar es lo que la Biblia sí nos dice. Estos hombres llevaron regalos y llevaron presentes a Jesús. El uno incienso, otra vez digo, no la costumbre. Me perdonan la costumbre. Eran 3, digamos, por costumbre, por uso y costumbre que fueron 3. Incienso, mirra y oro. Ahora yo quiero que usted se pregunte, si es tan importante para usted dar un regalo a una persona que usted quiere, si es tan importante para usted recibir un regalo de alguien que usted quiere, ¿por qué no permitir que sea importante darle un regalo a Jesús? ¿Y qué tal si de regalo a Jesús le damos un perdón? No a Jesús, sino a alguien, como un regalo a Jesús. ¿Y qué tal si de regalo a Jesús nos reconciliamos con alguien? Hay relaciones que no se pueden reconciliar porque no hay disposición de las dos partes para hacerlo. Pero hay otras relaciones que sí se pueden conciliar. Y bueno, no solamente reconciliar, es solo por dar ejemplos. ¿Y qué tal si de presente a Jesús le damos algo que nos cuesta y que no se lo hemos dado todavía? Le entregamos al Señor nuestro enojo, le entregamos al Señor algo que nos cueste. No lleguemos con las manos vacías. Porque si el que está cumpliendo años es Jesús, porque eso es Navidad, celebrar el nacimiento de Jesús, ese es el birthday de Jesús. Si es para nosotros tan importante regalarnos entre nosotros, ¿por qué no realmente vamos a la verdadera Navidad? ¿Por qué no decir en esta noche, Jesús, yo quiero regalarte algo de mí? Algo que me cueste. Yo ya lo estoy pensando en este justo momento, porque esto no estaba programado en el mensaje, esta reflexión. Esto me lo ha venido hablando el Espíritu Santo en la medida que estoy leyendo su palabra y quiero ser el primero que la aplica. Y aquí ya tengo decisiones para tomar en esta Navidad, para regalarle a Jesús. Quiero terminar antes de orar con una historia. Había un niño que nunca había ido a un circo. Vivía en un pueblo muy pobre, donde normalmente los circos no iban. Sin embargo, una vez escuchó que en el pueblo, por primera vez, iba a llegar un circo. Y este niño se emocionó y le dijo a su papá, papá, la entrada al circo vale $1. Yo quiero que tú me des ese dinero, yo quiero conocer el circo. Y el papá le dijo, ok, ten buenas calificaciones y ayuda en los quehaceres de la casa. Y el niño el niño se esforzó, sacó buenas calificaciones, ayudó, y ya justo cuando iba a llegar el circo dijo, papá, ya este viernes llega el circo, yo quiero ir, dame $1, me he portado bien, he hecho los quehaceres, saqué buenas calificaciones, y el papá le dio su $1. Y este niño se fue tempranísimo al pueblo, y resulta que se hizo en una de las paradas, donde cuando el circo llegaba, hacía ciertas paradas antes de establecer su carpa y ya luego pues mostrar sus espectáculos. Y en las paradas el circo hacía pequeñas demostraciones que animaban a la gente del pueblo. Pero el niño no sabía. Entonces el niño llegó con su $1 a la primera parada, y cuando vio que venían los trapecistas, que pasaban los camiones con los animales en jaulas, el niño dijo, wow, esto es maravilloso. Y se le acercó a uno de los presentadores y le dio un billetico de $1 doblado. Gracias, Señor, por haber traído el circo al pueblo. Y el niño se fue para la casa. Y no entró al circo. Solamente vio un poquito del circo en la parada del pueblo, en la parada que hizo el circo, pero se perdió lo más importante,
del circo. Y si usted me permite la comparación, que no nos pase esto con respecto a la Navidad. Pendiente de dar y recibir regalos, pendiente de la comida, de la ropa, de las novenas, las posadas, la decoración, y nos perdemos lo más importante de la Navidad. Y lo más importante de la Navidad es que Jesús no nos encuentre tan ocupados para encontrarnos con Él como le pasó al mesonero. Lo más importante de la Navidad es perder el miedo a que Jesús gobierne y que Herodes no gobierne más. Lo más importante de la Navidad es no sabernos aquí el relato de memoria como los religiosos. ¿En dónde va a nacer el Mesías?, preguntó Herodes, y todos al unísono: en Belén de Judea, porque la Escritura dijo: tú, Belén, no digas que eres la más pequeña de Judá, porque de ti saldrá el príncipe que gobernará y pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos se lo sabían de memoria. Tampoco es sabernos de memoria, es realmente encontrémonos con Jesús y permitamos que Jesús, cual Jeremías, seduzca nuestro corazón.